¿Alguna vez te has topado con historias que parecen sacadas de un cuento fantástico? En algunas zonas remotas de los bosques americanos, hay personas que aseguran haberse encontrado con pueblos indígenas de piel clara, cabello rubio y ojos azules. Puede sonar difícil de creer, pero existen registros que sugieren la presencia de individuos con rasgos europeos en pleno Nuevo Mundo, algo que sigue intrigando a muchos investigadores. Dentro de estas investigaciones, hay un capítulo poco conocido de la historia que ocurre justo en lo que hoy llamamos Ecuador. Durante la época de la conquista española, surgieron relatos de tribus con cabello claro y facciones típicamente caucásicas, abriendo nuevas interrogantes sobre las verdaderas raíces de nuestro continente. Si quieres entender mejor este escenario y descubrir detalles que casi nunca salen en los libros, quédate hasta el final de este video. Y si eres ecuatoriano, pon aún más atención, porque estas historias podrían cambiar la forma en que ves la formación de tu región. Antes de empezar este viaje por la historia, te quiero hacer una invitación rápida. Deja tu like y suscríbete aquí al canal. Puede parecer algo pequeño, pero tu apoyo hace toda la diferencia para que podamos seguir trayendo más contenido como este que estás a punto de ver. Hace siglos, dos hombres con el mismo nombre, Francisco, decidieron aventurarse juntos en busca de algo que muchos creían que era solo una leyenda: la ciudad de El Dorado. Francisco Pizarro y Francisco de Orellana, según registros históricos, eran primos y crecieron juntos. Esta cercanía los convirtió en los compañeros ideales para una de las expediciones más peligrosas del siglo XVI, en plena conquista española en lo que hoy conocemos como Ecuador. Guiados por información obtenida de los pueblos indígenas locales en la región de Quito, estos dos aventureros reunieron un grupo variado, combinando soldados españoles con indígenas experimentados, ya acostumbrados a lo difícil del terreno. El objetivo era claro, pero los desafíos enormes: cruzar los Andes y explorar la selva densa que escondía promesas de riqueza y misterio. Pero ni siquiera los más experimentados del grupo se imaginaban lo que estaba por suceder. Al adentrarse más y más en la Amazonía ecuatoriana, Pizarro y Orellana encontraron algo mucho más grande que la mítica ciudad dorada. Frente a ellos apareció una verdadera maravilla de la naturaleza, todavía desconocida para los europeos. Un río gigantesco, tan amplio e imponente, que cambiaría para siempre la forma en que se entendería la geografía de esa región. Francisco de Orellana apenas había empezado su gran expedición por el Amazonas cuando se topó con algo bien sorprendente. Todavía cerca de los Andes, en lo que ahora es Ecuador, él y sus compañeros fueron abordados por 4 indígenas que se acercaron en buena onda. Según los relatos de aquella época, cada uno era más alto que cualquier europeo del grupo, tenían la piel clara y el cabello tan largo que les llegaba hasta la cintura. Además, llevaban joyas de oro, ropa muy elaborada y traían un montón de comida para compartir con ellos. Según los cronistas, estos hombres servían a un gobernante muy poderoso y llegaron para averiguar quiénes eran aquellos viajeros y qué andaban haciendo en sus tierras. La hospitalidad que mostraron estos indígenas, junto con su aspecto tan impresionante, dejó a todos los exploradores con la boca abierta, haciendo que este encuentro raro e inesperado quedara grabado para siempre en la memoria de cada uno. El capitán recibió con mucha cautela a esos 4 visitantes de aspecto poco común. Les ofreció regalos para que los llevaran al poderoso líder al que servían, y les pidió que regresaran acompañados por él para conocerlo en persona. Los recién llegados prometieron volver, pero de repente desaparecieron sin dejar ningún rastro de dónde venían. En ese tiempo ya se hablaba entre la gente local de unos hombres blancos, altos y rubios, que vivían en lugares lejanos y que acumulaban grandes riquezas. Al principio, el capitán no le hacía mucho caso a esas historias, pero después de conocer a esos extraños visitantes, cambió totalmente de opinión.
Cuando le preguntaron sobre la presencia española en esas tierras, él explicó que su misión era difundir el cristianismo y declarar aquellas regiones como parte del dominio de la Corona de Castilla. El repentino desaparecimiento de aquellos visitantes sorprendió mucho a los europeos, aumentando todavía más el misterio sobre su origen y paradero. Algunos relatos indican que los chachapoyas tenían características físicas parecidas a las de los pueblos caucásicos, mientras que otras fuentes sugieren que, al norte de lo que hoy es Perú, podrían haber estado relacionados o incluso haber sido el mismo pueblo que los paltas, que vivían en el sur de Ecuador. Al comparar las zonas donde vivían los chachapoyas con los antiguos territorios de los paltas, se plantea la posibilidad de que hayan tenido un origen común o conexiones muy cercanas. Esta idea abre la puerta para investigar más a fondo quiénes eran realmente estos pueblos y cómo estaban relacionados, despertando todavía más la curiosidad sobre su historia. En aquella época todavía no existían las fronteras entre Ecuador y Perú, y pueblos como los chachapoyas y los paltas son recordados por haberle dado mucha batalla al ejército inca antes de rendirse. Algunos dicen que estas culturas vivían en regiones muy cercanas, y hay quienes hasta se preguntan si en realidad eran el mismo grupo, solo que conocidos con distintos nombres. Los registros indican que los paltas tenían características físicas muy diferentes a las de otras poblaciones, lo cual levanta sospechas sobre esas personas descritas como altas, de piel clara, cabello rubio y ojos claros que supuestamente se acercaron a Francisco de Orellana justo después de salir de Quito rumbo a El Dorado. ¿Habrán sido ellos los chachapoyas, los paltas, o quizá mensajeros de un reino lejano como Paititi? O tal vez pertenecían a algún otro pueblo con rasgos parecidos, cuya historia sigue siendo todo un misterio. En 1998, el profesor alemán Dr. Hans Gifhorn andaba explorando los bosques del norte de Perú, muy cerca de la frontera con Ecuador, buscando un colibrí muy raro. Pero durante esa expedición, encontró algo que cambió por completo el rumbo de sus investigaciones: las ruinas de Cuellab. Bien intrigado, empezó a defender la idea de que el pueblo chachapoya podría haber venido del Viejo Mundo, basándose en relatos antiguos sobre los viracochas, descritos como hombres blancos con barba que eran vistos como figuras divinas. Cuando llegaron los españoles al Imperio Inca, su parecido físico con estos viracochas fue tan fuerte que los incas los recibieron como si fueran dioses que habían vuelto. Historias parecidas también surgieron entre los aztecas, donde Hernán Cortés fue asociado con Quetzalcóatl, otra divinidad de piel clara y barba, que se decía venía desde el otro lado del mar. La teoría de Gifhorn sigue generando muchas discusiones. Las ruinas de Cuellab y las leyendas sobre los viracochas alimentan la especulación sobre si hubo viajes transoceánicos en épocas muy antiguas, o si estas descripciones de dioses blancos son solamente mitos compartidos por diferentes culturas. Mientras los historiadores y arqueólogos siguen buscando pistas más claras, el misterio continúa abierto, provocando nuevas investigaciones y manteniendo vivo el interés sobre los orígenes de los chachapoyas. Francisco de Orellana salió de Quito buscando una ciudad legendaria hecha de oro, pero se topó con algo que muy pocos conocen: relatos de 4 indígenas descritos como de apariencia caucásica. Esta historia aparece en documentos antiguos y abre preguntas que no siempre encajan con las ideas aceptadas por la mayoría. Un punto que llama mucho la atención tiene que ver con los chachapoyas, un pueblo que vivía en el norte de Perú. ¿Será que recibieron influencias de grupos europeos mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón? Algunos incluso sugieren una posible conexión entre los chachapoyas y los paltas, que habitaban el sur de lo que ahora es Ecuador. La presencia de personas de piel clara en estas regiones podría indicar movimientos de población más antiguos, contradiciendo la versión tradicional de que el contacto europeo empezó hasta finales del siglo XV.
¿Se habrán hecho estudios capaces de aclarar este asunto de manera definitiva? ¿O será que ya existen investigaciones, pero simplemente no han salido al público? Este misterio rodea tanto a quienes investigan nuestro pasado como a los que controlan qué descubrimientos se revelan, dejando espacio abierto para muchas teorías que siguen retando nuestra manera de entender la historia. Francisco de Orellana, cuando salió de Quito en busca de una supuesta ciudad increíble, probablemente enfrentó el mismo tipo de dudas que acechan a muchas expediciones. En el camino se encontró con poblaciones locales que tenían rasgos bastante inesperados, lo que dejó una huella profunda en sus registros. Este pedacito de la historia nos recuerda que aún nos falta mucho por descubrir sobre nuestro pasado. Ahora te toca a ti participar. ¿Qué opinas de estos relatos y las preguntas que despiertan? Déjanos tu comentario, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con más personas. Pronto traeremos más descubrimientos para seguir juntos en este viaje, investigando lo que todavía podría estar escondido en nuestra historia como humanidad.